Y para nosotros es un verdadero privilegio nuevamente dar la oportunidad al pastor Esteban Borr para que haga uso de la palabra y cierre esta semana que ha sido de gran bendición bajo ese tema general, el maravilloso manto de Cristo Jesús. Pastor Borr, un siervo, un verdadero siervo de Dios, evangelista, pastor, capacitador y también instructor. Que el Señor le bendiga, pastor. Nuevamente, muchas gracias por estar entre nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, en esta tierra todo lo bueno llega a un fin, pero pronto viene el día cuando todo lo bueno nunca va a terminar, y anhelamos que llegue ese día, ¿verdad que sí? Nuevamente quiero expresar mi gratitud por el privilegio de estar aquí en esta ciudad y específicamente en la iglesia central. Quiero agradecerle a los pastores de la iglesia y quiero agradecerle especialmente al hermano Flavio, que me ha transportado y se ha preocupado porque yo esté cómodo y me ha traído para que llegue a tiempo para los cultos. Aprecio mucho las bondades, hermano Flavio. También todos los que trabajaron en las comisiones, gracias a Dios, por lo menos por lo que yo pude ver, todo funcionó de una forma natural, de una forma normal, y damos gracias y gloria a Dios porque todo lo de Dios se debe hacer decentemente y en orden. Una cosa que me impresionó esta mañana es ver a todos los diáconos de la iglesia con el mismo traje. Eso es impactante. Yo me voy a llevar eso a mi iglesia y entonces voy a regañar a los diáconos de mi iglesia. Creo que Flavio tal vez tomó una foto de los diáconos de la iglesia. Eso lo voy a llevar y le voy a meter un jalón de orejas a los diáconos de mi iglesia para que ellos también se pongan en orden como es. Bien, en esta mañana vamos a estudiar el tema sin el manto de Jesús. Y antes de hacerlo queremos pedir la presencia de Dios al estudiar su palabra, así que les invito a que inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué grato privilegio el de venir a este lugar, hermanos y hermanas, visitas, con el fin de tributarte la honra y la gloria y la alabanza que tú te mereces. También con el fin de que tú nos hables de una forma clara por medio del estudio de la palabra que tú inspiraste. Pedimos, Padre, al abrir tu santo libro, que el Espíritu Santo que inspiró ese libro pueda venir en estos momentos por medio del ministerio de los ángeles, abrir nuestras mentes y corazones para que podamos entender y recibir. Te ruego especialmente que si hay alguna persona aquí que no ha hecho una entrega sin reservas a Jesús, que este sea el momento en que se tome esa decisión. Gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos al trono del Rey del Universo. Y gracias porque nos escuchas, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7, tenemos el mensaje final de Dios al planeta Tierra. Es un mensaje sencillo y sin embargo profundo. En realidad es el mensaje distintivo y especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si nosotros no estamos proclamando este mensaje, nosotros no tenemos razón para existir, porque este es nuestro mensaje y nuestra misión. Es el último llamado de Dios al mundo. Quiero que abramos nuestras Biblias allí
Y vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo 6 y también el versículo 7. Yo creo que casi podemos repetir esto de memoria. Dice allí lo siguiente, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Mientras se está proclamando este mensaje, la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia está abierta, porque el propósito de la predicación es traer a la gente a los pies de Jesús. Es decir, mientras se está predicando este mensaje, hay oportunidad para salvarse. Pero la Biblia nos dice que viene un día en que ya no habrá oportunidad de salvación. No se trata de la segunda venida de Jesús, porque como vamos a estudiar en el tema de hoy, la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes que Jesús venga, y luego se va a realizar un tiempo de angustia sin precedentes. Quiero que busquemos en nuestras Biblias el siguiente capítulo, el capítulo 15 de Apocalipsis y el versículo 5 hasta el versículo 8. Aquí se habla del momento cuando se va a cerrar la puerta de la gracia, se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Mis queridos hermanos y amigos, hoy por hoy nosotros podemos acercarnos a Cristo en el santuario celestial. Podemos venir a Él por fe, como hemos hablado durante esta semana, arrepentidos, confesando nuestros pecados y pidiendo que Cristo nos cubra con su justicia. Es decir, podemos venir con confianza a donde Cristo está en el santuario celestial. Pero viene el momento en que el santuario se va a cerrar y nadie va a poder entrar más, porque la salvación se habrá clausurado. Note lo que dice en Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora, el tabernáculo del testimonio es el santuario en sí, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero noten que aquí se habla del templo del tabernáculo. Ahora, si el tabernáculo es el edificio del santuario, ¿qué sería el templo del tabernáculo? Estamos hablando aquí del lugar santísimo del santuario celestial, a donde Cristo ha estado ministrando desde el año 1844. Así que dice: después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Fíjense que el templo no se abre para que la gente pueda entrar. El templo se abre para que los ángeles con las plagas puedan salir. Es un detalle muy importante. Sigue diciendo en el versículo 6: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y ahora escuchen el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí se habla del momento cuando se va a cerrar el servicio en el santuario celestial. Dice aquí que cuando se cierre, nadie va a poder entrar por fe para reclamar el manto precioso del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando se cierra la puerta de la oportunidad, es decir, cuando el templo se llena de humo y nadie puede entrar,
inmediatamente después, uno tras otro de los ángeles con las plagas vienen y derraman sus plagas sobre el planeta Tierra. Porque fíjense lo que dice Apocalipsis 16 y el versículo 1. Después de decir que nadie puede entrar en el templo porque ya se cerró la puerta de la salvación, nos dice qué sucede enseguida. Dice en Apocalipsis 16, 1, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya durante el tiempo que los ángeles están derramando las 7 postreras plagas, no solo no hay oportunidad de salvación, sino que las personas que han rechazado el manto de Jesús durante el tiempo de oportunidad se hallarán desamparados y angustiados, sabiendo que el tiempo de gracia ha cerrado. Ahora quiero leer un versículo muy especial que encontramos en Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 15. En medio de la descripción que se dan de las plagas, el Señor Jesucristo hace una advertencia muy interesante. El Señor Jesucristo hace una declaración muy interesante en medio de las 7 plagas. En realidad es una advertencia a la gente que cuando sean derramadas las 7 postreras plagas, mejor es que estés listo, porque la puerta se habrá cerrado. Apocalipsis 16 y el versículo 15 es un paréntesis entre la 6ª y la 7ª plaga, y fíjense lo que dice aquí. Está hablando Jesús: he aquí, yo vengo como ladrón. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Esto no es la segunda venida de Cristo. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. ¿Y qué más? Y guarda sus ropas para que no ande, ¿qué? Desnudo y vean su vergüenza. Yo pregunto, cuando se estén derramando las 7 postreras plagas, ¿va a haber gente desnuda? No estamos hablando físicamente, desnuda de alma, personas que no se han cubierto con el manto de Jesús, ¿sí o no? Sí, por eso Jesús, en el centro mismo de la descripción de las plagas, da una advertencia y dice: va a llegar el momento en que no vas a poderte vestir con el manto de Jesús. Y por eso advierte y dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora necesitamos entender un poquito más este asunto de la venida de Jesús como ladrón. Yo creo que la mejor forma de explicarlo, por lo menos yo no he conseguido una mejor manera de explicar esto, es volviendo a los días de Noé y estudiando lo que sucedió en conexión con el diluvio. Así que volvamos en nuestras Biblias al libro de Génesis, el capítulo 6, y voy a leer los versículos 5 y entonces voy a leer también los versículos 11 y 12. Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5 y luego los versículos 11 y 12. Aquí se describe la condición del mundo inmediatamente antes del diluvio. Y fíjense qué descripción tan terrible de la condición pecaminosa del mundo. Dice allí en el versículo 5: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense una sociedad donde todos los pensamientos de los seres humanos son de continuo el mal. Ahora, nos dice allí en Génesis 6, 11 y 12 cuál fue el resultado de eso. Dice en el versículo 11 lo siguiente: y corrompióse la tierra delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia. ¿Ustedes creen que eso es una descripción de lo que está pasando en el mundo hoy? No cabe duda alguna, especialmente aquí en México. Ustedes mismos están pasando por esta experiencia. Sigue diciendo en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Una corrupción sin precedentes, una violencia incomparable imperaba en el planeta antes del diluvio. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que pudo el mundo llegar a esta situación? ¿Cómo es que el mundo se corrompió tanto? El libro de Génesis, el capítulo 6, los primeros 2 versículos nos explican cómo fue que sucedió. Génesis 6, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué hicieron? Tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Ahora surge la pregunta, ¿quiénes eran estos hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Saben, muchos creen que los hijos de Dios eran ángeles. Y entonces esos ángeles vieron que las mujeres humanas eran muy hermosas y vinieron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de la tierra y produjeron un híbrido, parte humano y parte demonio. La Biblia enseña que los ángeles no se procrean. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Además de eso, el contexto de estos 2 versículos nos indica claramente quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Si ustedes miran los 2 capítulos anteriores al capítulo 6 y el versículo 1 y 2, se van a dar cuenta que en Génesis 4 aparece la genealogía de Caín. Y en la genealogía de Caín se mencionan 3 mujeres impías. Esas serían las hijas de los hombres. Luego en el capítulo 5 aparece la genealogía de Set, que es la genealogía de los justos, de los fieles a Dios. Y entonces en el siguiente capítulo, en los primeros 2 versículos, habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Dios eran los fieles y las hijas de los hombres eran mujeres infieles del linaje de Caín. Es decir, los fieles comenzaron a casarse con los infieles y como resultado los hijos de Dios, los fieles a Dios, disminuyeron y disminuyeron y disminuyeron hasta que quedó solamente una familia en todo el planeta Tierra. Ahora escuchen lo que voy a decir. El mundo ya había existido desde la creación por 1656 años cuando vino el diluvio. ¿Cuántas personas creen ustedes que había en el planeta Tierra el día antes del diluvio? ¿1000? ¿5000? ¿100,000? ¿500,000? Hermanos y hermanas, no cabe duda de que había millones. Imagínense, 1656 años. En un mundo donde no había escasez de recursos naturales. Se desconocía casi completamente la enfermedad. Los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. Y donde Dios había dicho, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 969 años? Yo sé que él no los tiene la esposa, pero él tiene que cooperar. Tomando en cuenta todos los factores, mis hermanos y hermanas, tiene que haber en el mundo en esa época millones de personas y sin embargo, porque los fieles tuvieron relaciones con los infieles, el resultado fue que los hijos de Dios, los fieles, disminuyeron y disminuyeron de tal manera que en un mundo de millones y millones quedó solamente
una familia fiel a Dios. Con razón Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no falta siempre un joven que venga y tiene una novia que no es fiel, no pertenece a la iglesia, y dice, ay pastor, pero es que la quiero tanto, yo la voy a convertir, ella va a ser adventista. Y yo le digo, eso es como jugar la lotería, nadie sabe quién gana. En realidad usted no puede saber, no debe casarse con una persona que no está consagrada al Señor Jesucristo. Porque últimamente el mal triunfa sobre el bien cuando nosotros desobedecemos lo que Dios dice estrictamente en su santa palabra. Por esto fue que se corrompió el mundo antes del diluvio. Pero la buena nueva es que en medio de todos esos millones que eran infieles, había un varón que era el remanente fiel de Dios. Dios tenía un remanente. Nota lo que dice Génesis el capítulo 6 y el versículo 9, y luego vamos a leer el capítulo 7 y el versículo 1. Aquí se describe a Noé y dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, y con Dios caminó Noé, un remanente fiel en medio de la corrupción. En el capítulo 7 y el versículo 1 se añaden detalles en cuanto a la fidelidad de este hombre. Dice en el versículo 1, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. En medio de un mundo lleno de corrupción, Dios tenía un remanente fiel, un remanente perfecto que caminaba con Dios. Pero no era suficiente que Noé fuera moralmente perfecto. Era necesario que Noé compartiera el mensaje que iba a venir un diluvio. Es decir, este hombre tenía que llegar a ser un misionero, tenía que predicar el mensaje de que el mundo estaba por ser destruido por un diluvio. Y así es que en Génesis el capítulo 6 y el versículo 3 se nos dice que Dios le dio al mundo de esa época un periodo de gracia, un periodo durante el cual se podían salvar, y durante ese periodo Dios le dijo a Noé que predicara y amonestara al mundo. Dice en Génesis 6 y el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Estableció Dios un periodo de gracia, sí o no? El periodo de gracia, cuando la gente se podía salvar, era 120 años, según dice este texto. Además dice aquí que el Espíritu de Dios no iba a contender para siempre con el hombre. Yo pregunto, ¿el mensaje de Noé iba acompañado del poder del Espíritu Santo? Claro, porque dice allí que el Espíritu estaba contendiendo con los corazones. Y escuchen bien, el mensaje de Noé era un mensaje de juicio. La palabra contenderá, que se usa allí en Génesis 6, si ustedes la usan en el idioma original, en realidad casi todas las veces que aparece esa palabra contenderá, se traduce juzgar o juicio. Es decir, el mensaje de Noé era un mensaje ¿de qué? Era un mensaje de juicio, acompañado por el poder del Espíritu Santo. Noé estaba diciendo, hay solamente dos grupos que va a haber cuando se cierre la puerta: aquellos que reciban el mensaje y aquellos que rechacen el mensaje. Ahora ustedes dicen, pero en Génesis, pastor, no dice que Noé predicó. Es verdad que en Génesis no dice que Noé predicó. Dice que era varón justo, que caminó con Dios. Dios dijo que no iba a contender su espíritu para siempre con el hombre. Pero si ustedes leen en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que Noé, varón justo, que caminó con Dios, Dios dijo que no iba a contender su espíritu para siempre con el hombre. Pero si ustedes leen en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que Noé, varón justo, que caminó con Dios, Dios dijo que no iba a contender su espíritu para siempre con el hombre. Pero si ustedes leen en
el capítulo 2 y el versículo 5, van a encontrar que dice allí que Noé fue un pregonero o un predicador de justicia. Es decir, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios llamó a Noé a predicar el mensaje. Pero fíjense algo muy importante. Dios no solamente llamó a Noé a predicar. Dios llamó a Noé para construir un arca. Recuerdan que durante esta semana nosotros mencionamos que cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder con su vida? Se va a ver en su vida el fruto de la fe, que son ¿qué? Que son obras. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Noé le hubiera dicho al Señor: Señor, yo creo lo que tú me dices, que va a venir un diluvio, aleluya, yo lo creo? ¿Hubiera sido suficiente creer? No, Dios le dice: muéstrame que crees construyendo un arca. Y no creen ustedes que fue fácil eso. Permítame compartir con ustedes algunos datos y los menciono de paso nada más. La Biblia dice que en la creación el planeta estaba cubierto de agua. Es decir, no había tierra seca cuando este planeta estaba aquí antes de la semana de la creación. Estaba cubierto de agua. Pero la Biblia nos dice en Génesis 1 y el versículo 7 que en el segundo día de la creación Dios puso agua de la que estaba sobre la tierra encima de la tierra, es decir, puso una capa de vapor encima de la tierra y parte del agua la colocó debajo de la tierra. Es decir, Dios quitó el agua de la superficie y colocó parte del agua arriba y parte del agua abajo. Antes del diluvio nunca había llovido. Y ustedes dicen, ¿cómo entonces se mantenía todo verde? Pues nos dice en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 5 y 6, que Dios tenía un sistema de riego automático. Dice que a ciertas horas del día subía un vapor de la tierra que regaba la tierra. Es decir, el agua venía, el agua que Dios había colocado abajo, ahora salía y regaba la tierra. Y el agua que había sido colocada arriba protegía la tierra de los rayos cósmicos y causaba que hubiese un clima uniforme en todo el planeta. Ahora imagínense ustedes, Dios diciéndole a Noé: Noé, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y Noé dice: te creo, Señor. Y Dios le dice: ¿me crees? Pues muéstrame tu fe por tus obras. Ve y corta los árboles y busca los clavos y recluta a los trabajadores y empieza a construir un barco en tierra seca para que tú me demuestres que tú crees que yo voy a mandar un diluvio. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Noé no solamente predicó el mensaje, no solamente creyó a Dios, sino que su fe en lo que Dios dijo lo llevó a obedecer lo que Dios le había pedido que hiciera. ¿Están viendo todos los elementos de esta historia? Es una historia interesantísima. Ahora quiero llegar al momento cuando se terminaron los 120 años. Yo me imagino a Noé, después que han entrado todos los animales de una forma milagrosa. Imagínense, los animales tenían más sentido común que los hombres. Dios le dijo a los animales: entren al arca, y los animales obedecieron. Y los seres humanos, Dios les dijo: entren al arca, y no quisieron. Los animales tenían más inteligencia que los seres humanos, porque vinieron de dos en dos. Y no crean la versión de Hollywood. La versión de Hollywood es que se ve a los hijos de Noé así con sogas alrededor del cuello. Los animales están jalando a los animales para meterlos al arca. No, señor. Todos se organizaron en fila india y entraron calmada y serenamente al arca. Y sin embargo, a pesar de eso, esa civilización antediluviana, al ver ese milagro espectacular, aún así no creyeron.
Increíble. Me imagino a Noé parado en la puerta del arca y diciendo: pueblo, esta es la última oportunidad. Si ustedes no entran al arca, todos van a perecer. La puerta de la oportunidad está abierta. Pero si ustedes no aceptan el mensaje, si ustedes no reciben el mensaje de Dios, todos van a perecer por un diluvio. Y que lo que los incrédulos hacían era burlarse de Noé, diciendo: lo que tú estás enseñando no es científico, porque nunca ha llovido. ¿Quién ha visto agua caer del cielo alguna vez? Y suficiente agua para llenar todo el planeta. Noé, tú estás desquiciado. Ninguno quiso aceptar. Así que desciende un ángel poderoso del cielo. Noé entra al arca junto con su familia y luego sucede algo muy significativo. Se encuentra en Génesis el capítulo 7 y el versículo 16. Génesis el capítulo 7 y el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y escuchen bien. Y Jehová, ¿qué hizo? Y Jehová le cerró la puerta. Dice que Noé no cerró la puerta. La puerta fue cerrada por Dios. Ahora yo pregunto, cuando la puerta se cerró, ¿había más oportunidad de salvarse? Cuando la puerta se cerró, significa que la gracia había terminado. Ya la predicación había concluido y no había gente que iba a cambiar del lado de Satanás al lado de Dios, ni del lado de Dios al lado de Satanás. Y claro, apenas Noé y su familia entraron en el arca, apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No, señor. No comenzó a llover inmediatamente entraron al arca. La Biblia nos dice que pasaron 7 días entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó el diluvio. Quiero que noten Génesis el capítulo 7 y el versículo 10. Génesis el capítulo 7 y el versículo 10 dice esto claramente. Dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron ¿qué? Fueron sobre la tierra. Ahora quiero que tengan claro esto. 120 años de gracia. La gente se puede salvar. Se cierra la puerta. Ya la gente no se puede salvar más. Todas las decisiones están hechas. Luego pasan 7 días. Y cuando pasan los 7 días, comienza a ¿qué? Comienza a llover. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasó durante esos 7 días entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? ¿Ustedes creen que la fe de Noé fue probada durante ese periodo? Imagínense, el primer día ni una nube en el cielo. Claro, Noé no lo sabía porque estaba encerrado en el arca. Pero el segundo día, cielo azul, como el día de hoy. Tercer día, ni rastros ni señal. Cuarto día, nada todavía. Quinto día, ni señal de agua. Sexto día, tampoco. Séptimo día, el cielo azul. Pero dicen patriarcas y profetas que muy temprano, el 8º día, es decir, después de pasar 7 días, el 8º día, empezaron a verse en el cielo ciertos objetos voladores no identificados. Nosotros le decimos nubes. La gente nunca había visto nubes, porque no había proceso de condensación, no había lluvia. Y empezaron a ver las nubes que se acercaban y cada vez se oscurecía más el cielo, un fenómeno que nunca habían visto. Y de repente empiezan a fulgurar relámpagos y se oye el rugir de los truenos
y empiezan a sentir gotas de agua que están cayendo del cielo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió esa civilización prediluviana? El corazón tiene que habérseles decaído. Tienen que haber dicho: Noé tenía razón. Mire que está cayendo agua del cielo. Pero dice la sierva del Señor que aún así no estaban tan preocupados. No estaban tan preocupados hasta que la Biblia nos dice que las cataratas del cielo fueron abiertas. Toda el agua que Dios había colocado arriba se vino abajo. Y las fuentes del grande abismo a donde Dios había colocado el agua se vinieron arriba. Y dice en Patriarcas y Profetas que los chorros de agua que salían de la tierra eran tan potentes que lanzaban gigantescas peñas, muchos metros al cielo. Allí se dieron cuenta que estaban perdidos, pero la puerta se había cerrado y ya estaban perdidos. Ahora yo pregunto, ¿cómo creen ustedes que se portaron los que estaban afuera durante esos 7 días? Por cada día que pasó, la gente se volvía más ¿qué? Más altanera, más violenta, más burlona, diciendo: ese Noé está loco. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios permitió que pasaran 7 días entre cuando se cerró la puerta y comenzó a llover? ¿Por qué es que Dios permitió ese periodo? Por 2 razones. Número 1, para probar la fe de Noé y su familia. Y en segundo lugar, para permitir que los impíos ejercieran su poder durante esos 7 días y pensaran que ellos estaban en la razón. Pero la Biblia nos dice que después de esos 7 días, los cielos se abrieron, las cataratas de los cielos se abrieron y las fuentes del grande abismo se rompieron. Y la Biblia dice que solamente quedaron vivos Noé y su familia. ¿Qué pasó con Satanás durante el diluvio? La Biblia no lo dice directamente, pero tenemos suficiente información en la Biblia como para saber qué le pasó. Y le voy a explicar cómo lo podemos saber. Voy a leer primero una cita que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas. Es una cita muy interesante, a donde la escritora explica qué fue lo que pasó con Satanás. Página 88 de Patriarcas y Profetas dice: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Satanás fue obligado a quedarse aquí. Ahora yo pregunto, ¿pueden recordar ustedes alguna otra ocasión en la Biblia cuando Satanás será obligado a quedarse acá? A ver, dígame, ¿cuándo? Durante el milenio. Ahora escuchen bien. Por esto yo creo que lo que le dice el escritor es correcto. Porque lo que pasó en el diluvio es señal de la segunda venida de Jesús. Y la condición de la tierra después del diluvio es la condición de la tierra que va a haber después de la segunda venida de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cómo describe la Biblia la tierra antes de la creación? La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y en los cielos no había ¿qué? En los cielos no había luz, y la tierra estaba cubierta ¿de qué? Estaba cubierta de agua. Ahora yo pregunto, en el diluvio, ¿la tierra volvió a la condición en la cual se encontraba antes de la creación? ¿Fue destruido todo? La Biblia dice que fue destruido todo. El planeta quedó desolado. ¿Quedó el mundo oscuro, en oscuridad y tinieblas? Claro que sí. Además de eso, ¿Dios cubrió nuevamente el planeta con agua como había sido al principio? Sí, es decir, la tierra volvió en el diluvio a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Y yo pregunto, ¿cuántos de los seguidores de Satanás estaban vivos cuando se le obligó a Satanás a quedarse aquí? ¿Cuántos de los seguidores de Satanás estaban vivos durante el tiempo que Satanás se le obligó a quedarse aquí en el diluvio?
No tenía ninguno de sus seguidores vivos, todos murieron. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con todos los seguidores de Satanás cuando Jesús venga? También van a ser destruidos. Y dice el profeta Jeremías que después de la segunda venida de Jesús, dice, vi la tierra y estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Lo que le pasó a Satanás en el diluvio, obligado a permanecer aquí, en un planeta desolado, desordenado, vacío, oscuro, le va a pasar a Satanás después de la segunda venida de Jesús. Va a quedar aquí en una tierra desordenada y vacía, los cielos sin luz y sin nadie a quien tentar. Tenía razón Elena White cuando hizo este comentario. Cuando examinamos toda la evidencia bíblica, queda muy claro. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuándo es que la gente se perdió antes del diluvio? ¿Fue cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando comenzó a llover, ¿verdad? Se perdió cuando comenzó a llover. No, se perdieron ¿cuándo? Cuando se cerró la puerta. Es decir, entre cuando se cierra la puerta y viene la destrucción, va a pasar un periodo de tiempo. Así que no es correcto decir que tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesús. Tenemos que prepararnos es para el cierre de la puerta de la gracia. Porque si no estamos preparados para cuando se cierra la puerta de la gracia, no vamos a estar preparados para la segunda venida de Cristo. El diablo quiere que la gente crea que ellos pueden prepararse hasta que Cristo esté viniendo en la nube y dice, Señor, yo soy tuyo. No. La puerta se va a cerrar y va a haber el tiempo de las plagas, como leímos al comienzo. Un periodo terrible de tribulación a donde los impíos se van a volver cada vez más altaneros y la fe del pueblo de Dios va a ser probada. Y tendremos que subsistir por fe durante ese periodo. Y el diablo no quiere que nosotros sepamos que tenemos que vivir dentro de ese periodo para que no nos preparemos. Él dice, prepárate para la segunda venida. Hasta ese momento hay oportunidad. Lo que él sabe es que hay oportunidad solo hasta que la puerta de la gracia se cierre. Vamos a ver lo que dijo Jesús en cuanto a esto. Mateo el capítulo 24. Mateo el capítulo 24 y el versículo 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 al 39, un pasaje muy importante de Jesús. Pero a veces leemos algunos pasajes bíblicos y los leemos rápido, sin reflexión. Hay algo aquí en Mateo 24, 37 al 39, que pocos han visto. Dicho sea de paso, Elena White lo vio, pero pocos eruditos lo han captado. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 24 y el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué eventos se están comparando aquí? Como pasó allá, pasará al final de la historia. Es decir, si entendemos lo que pasó en los días de Noé, vamos a entender mejor lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y Lucas agrega, estaban plantando y cosechando, estaban edificando, es decir, estaban llevando adelante su vida rutinaria. Estas expresiones significan que sencillamente estaban llevando la vida común y corriente. Así que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y ahora viene el versículo clave. Y no conocieron. ¿Quiénes no conocieron? ¿Los salvos o los perdidos? Los perdidos. Dice, y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Se dan cuenta que ahí se usa la palabra hasta dos veces? Fíjense, ¿qué momento marca el primer hasta? La última parte del versículo 38 dice, hasta el día que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Ese es el punto, el primer hasta marca cuando entró.
Pero luego noten lo que dice. Y no conocieron, después que se cierra la puerta, no conocieron hasta que ¿qué? Que vino el diluvio. Es decir, los dos hasta marcan 2 puntos de tiempo. El primer punto de tiempo es cuando se cierra la puerta. El segundo punto de tiempo es cuando viene el diluvio. Y entre esos 2 puntos, los perdidos no conocieron. ¿Qué es lo que no sabían los impíos durante ese periodo? Los impíos durante ese periodo no sabían que estaban ¿qué? No sabían que estaban perdidos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El texto que leímos de Apocalipsis 16:15 lo relata de otra forma. Es decir, estar afuera después que se cierra la puerta de la gracia es estar desnudo, porque no se tiene el manto de Jesús. Y el resultado es que durante el periodo de las plagas, los que están desnudos, por así decirlo, quedan desamparados de Dios. Y las 7 postreras plagas caen sobre ellos. ¿Se dieron cuenta que en Apocalipsis 16:15 dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón? Tenemos dos reemplazos, gloria a Dios. Ok. En Apocalipsis 16:15, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo como ¿qué? Yo vengo como ladrón. Y luego dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mis hermanos y hermanas, el estar fuera del arca cuando se cerró la puerta es lo mismo que durante el periodo de las plagas no tener el manto de Jesús, sino estar desnudo. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró que Él viene como ladrón? Jesús no es un ladrón. Se está comparando un aspecto específico de la llegada del ladrón para ilustrar cómo va a ser la venida de Jesús. Permítame ilustrarlo. En otras partes Jesús dice que va a venir como ladrón en la noche. Quiero que ustedes se imaginen una familia que se acostó a dormir y cuando el padre de la familia está en la cama, está haciendo ese frío terrible que a veces hace aquí en México y todos están debajo de las cobijas así calienticos y el padre de la familia dice, se me olvidó trancar las puertas de la casa, pero me da una flojera salirme de debajo de estas cobijas. Llevamos 20 años y nunca han venido los ladrones. No van a venir esta noche. Y por lo tanto, en vez de levantarse, se queda acostado y no tranca la puerta. A medianoche toda la familia está durmiendo. Nadie está velando. Y esa precisa noche llega el ladrón. La gente en la casa está consciente que llegó el ladrón. ¿Por qué? Porque están durmiendo. No velaron, están durmiendo. El ladrón llega y se roba la cámara de video. Se roba el dinero que consigue por allí. Se roban el televisor. Gloria sea a Dios. Y salen y se llevan todas esas cosas y la gente en la casa está inconsciente que vino el ladrón. ¿Cuándo es que la familia se da cuenta que vino el ladrón? ¿En el mismo momento que vino el ladrón o cuando se despiertan? Cuando se despiertan
se dan cuenta que vino el ladrón. Hay un periodo de tiempo entre el cual el ladrón llega y cuando la gente se da cuenta que el ladrón llegó. Así es la segunda venida de Jesús. La venida de Cristo como ladrón es el cierre de la puerta de la gracia. Después de eso va a pasar un periodo donde todos están inconscientes. No conocieron que estaban perdidos hasta que Cristo venga en las nubes. Y ese será el gran despertar y se darán cuenta que están perdidos. ¿Les queda claro esto? Ahora quiero terminar con este punto. Muy importante. Muchos adventistas, incluyéndome yo, les gusta hablar de profecías. Es más, alguien me escribió una cartica quejándose y diciendo que por qué no prediqué de profecías. Porque yo soy el pastor de las profecías. Pero lo único que puedo decir es que no solo de profecías vivirá el hombre. Hay mucho mensaje en la palabra de Dios. No tenemos que lograr que la gente tenga justificación por susto. Yo creo que se deben predicar las profecías. ¿Cómo no? Gloria a Dios. Y hemos tocado muchos aspectos proféticos aquí durante esta semana. Pero si usted no conoce a Cristo y no tiene una conexión con Él, ¿de qué vale conocer todos los eventos finales? ¿Me estoy haciendo claro? Y hay personas que dicen, mira, viene el tiempo de angustia y tienes que huir al campo y tienes que hacer esto y aquello. Y todo eso lo creo yo. Pero ¿saben algo interesante? Hay un cierre de la puerta de la gracia para el mundo. Pero si tú llegases a morir ahorita mismo, se cerró tu puerta. Dios no quiere que nos enfoquemos solamente, que se va a cerrar la puerta por allá, quién sabe cuándo. Debemos prepararnos para ese cierre. Pero si llegásemos a morir antes que llegue ese momento, estamos perdidos o salvos. Porque dice en Hebreos 9:27 que Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Lo cual significa que tú no puedes ponerte a esperar y decir, no, yo me puedo preparar hasta que se cierre la puerta de la gracia. Porque si tú llegases a morir antes de recibir a Cristo Jesús, ya tu puerta se cerró. Entonces, ¿cuándo debemos vestirnos con el manto de Jesús para no estar desnudos? No solamente durante el tiempo de angustia, sino ahora. Ahora es el día de la salvación. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y yo me pregunto en esta mañana si hay personas aquí que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. En realidad no se han arrepentido del pecado, no han confesado sus pecados con angustia consumidora, no han confiado en los méritos de Jesús y no han tomado el paso del bautismo. Que eso es vital. El que fuere bautizado, ¿será qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es indispensable ante la vista de Dios siempre y cuando podamos físicamente hacerlo. Yo me pregunto esta mañana si hay personas aquí que quieren decirle al Señor Jesucristo, yo quiero encomendarte mi vida, Señor Jesús. Yo quiero estar cubierto con tu manto. No solamente cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo, sino por si acaso en algún momento yo llegase a morir. Yo quiero estar cubierto con el manto de Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesucristo? Levante la mano y colóquense de pie, porque yo voy a orar por ustedes. Ustedes saben que yo siempre los mando a ponerse de pie y dicen, pero ¿por qué nos manda a poner de pie, pastor? Porque no hay ninguna vergüenza en pararnos en favor de Jesús. Debemos tomar una posición clara y definida. Ustedes saben que les voy a pedir que vengan aquí al frente también. Yo voy a pedir que vengan al frente. No estoy hablando de aquellas personas que ya se entregaron a Jesús, esas personas que conocen al Señor Jesucristo. Estoy hablando de aquellas personas que esta mañana por primera vez no se han bautizado, quieren entregar su vida a Jesús muy pronto, cubriéndose en el manto de Jesús a través del bautismo. Pasen aquí al frente. Yo sé que muchos miembros se pusieron de pie, gloria a Dios, reconfirmando ese deseo.
pero queremos pedir que por favor vengan aquí al frente mientras nuestra hermana canta ese himno tan bien conocido, Salvador, a ti me rindo. Vengan. A ti me rindo, obedezco solo a ti. Amén. Mi guiador, mi fortaleza. Acércate, jovencito, ven. Ven. Todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Amén. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. ¿Hay alguien más en esta mañana? Yo sé que hay varias personas aquí que no han tomado esta decisión, que no han tomado este paso. No quiero torcerles el brazo. El Espíritu Santo es el que llama. El Espíritu Santo les está dando la oportunidad de responder esta mañana. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo? Pasen en este momento. Yo quiero orar por usted. Escuchemos las palabras de este himno tan hermoso. Oye, Cristo, si hay algunos en el balcón, vamos a esperar que bajen del balcón también aquí al frente. Quiero en ti tener perdón. Yo unámonos, hermanos, a cantar. A ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Gloria a Dios, siguen acercándose las almas. Escuchemos la última estrofa de este himno. Acércate mientras escucha las notas del himno. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Todos juntos. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Amén, gloria a Dios. Antes de cerrar, quiero hacer un último llamado a aquellos en nuestro medio que no han hecho una entrega total a Jesús, no lo han manifestado a través del bautismo, que es el momento cuando nos colocamos el manto. Porque dice en Gálatas el capítulo 3, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. En el bautismo Jesús nos pone su manto de justicia. Si llegásemos a morir, estamos en Él y podemos tener la certeza de la salvación. Solo unos pocos instantes más y luego voy a tener la oración, pero no quiero cerrar. Si hay alguien aquí que tiene una lucha en su corazón, el Espíritu Santo te está llamando. Hay una lucha feroz. Permite que Dios prevalezca en tu vida, que Dios gane la victoria en tu vida. ¿Alguien más que quiere unirse a este grupo? Damos gloria a Dios por estas personas que han venido al frente. Un grupo lindo. Jesús hubiera venido a salvar a una sola, pero fíjese que hay muchas. Hay gozo en el cielo canta, pero al mismo tiempo el cielo se entristece si hay alguien aquí
que no ha hecho una entrega ni ha tomado su decisión. Solo unos pocos instantes más y voy a tener la oración para las personas que están aquí al frente y vamos a clausurar esta parte del programa para luego continuar con el bautismo. Gloria al Señor por estas almas que han respondido al llamado. Quiero invitarles ahora a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Si alguien durante la oración quiere acercarse, no es tarde. No es tarde acercarse para yo incluirte en la oración. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tu Espíritu Santo aún obra sobre los corazones. Podemos verlo por la respuesta de estas personas a tu llamado. Te doy gracias, Señor, por cada una de ellas. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas esta decisión que han tomado, que muy pronto puedan sellar su pacto con el Señor Jesucristo, ser bautizados y de esa manera ser cubiertos con el manto glorioso de Jesús. Señor, al mismo tiempo yo sé que hay otras personas aquí que no han hecho una entrega al Señor Jesús, no se han bautizado para colocarse el manto del Señor. Te ruego, Señor, que en este mismo momento, si hay alguna persona aquí que no ha tomado ese paso, que tu Santo Espíritu impresione ahora en este instante a esa persona o personas y que puedan colocarse de pie en respuesta a tu llamado. Señor, estamos cansados de vivir en este mundo de sufrimiento, clamor y dolor. Queremos que Cristo venga pronto. Prepáranos, Señor, pues queremos ser hallados fieles. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros durante esta parte de este servicio. Acompáñanos también durante el bautismo que sigue. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.